¿Qué tal, amigos del Sol de Puebla? Bienvenidos a una edición más de estas entrevistas especiales. El día de hoy tenemos el gusto de presentar y de que nos visite aquí en las instalaciones de la 3 Oriente 201 a Augusta Díaz de Rivera y a Marcos Castro, ambos que son aspirantes a la presidencia del Comité Directivo Estatal. Como sabemos, el PAN está en un proceso de renovación. Bienvenidos al Sol de Puebla. Muchas gracias, al contrario, gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por estar aquí. Platíquenos, es un proceso, pues, inició intenso, es un proceso de dos planillas, de dos opciones. Estamos hablando de la planilla que ustedes encabezan, pero también de una planilla que encabeza la actual dirigencia estatal, que busca una reelección. ¿Por qué debemos de pensar los panistas precisamente en un cambio, quizá en la dirigencia, que es prácticamente lo que ustedes vendrían proponiendo en este proceso interno? Bueno, he de decir, y Marcos no me dejará mentir, que es precisamente la militancia la que quiere el cambio. Claro. No ha visto en la actual dirigencia que quiere reelegirse una dirigencia estatal incluyente que tome en cuenta la opinión de los militantes y que represente los valores del partido. Entonces, en todo el estado en donde hemos estado nos han pedido eso, que encabecemos una fórmula, que hagamos una dupla fuerte junto con el resto de las personas valiosísimas que están en la planilla para devolverle los valores al PAN. Ahora bien, el argumento de la actual dirigencia también es que se lograron resultados en el pasado proceso electoral. También cómo debatir, digamos, este tema, porque pues en algunos municipios de la zona metropolitana sí hubo triunfos para el PAN, la mayoría de alianzas, pero ¿qué pasa en el interior del estado? ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes tienen? Primero agradecerte mucho el espacio que nos permite también estar a ti y a mí. Quisiera comentar que hoy en día, dado el proceso en el que estamos, no podemos pedir el voto, no podemos solicitar este tipo de cosas. Lo que sí podemos hacer es una reflexión como la que acabas de preguntar. El PAN hoy en día tuvo uno de los resultados más tristes de toda la historia en el partido. Justamente platicábamos antes de entrar al aire el caso de Tehuacán. Hace más de 35 años se habían sacado más de 12,000 votos, la primera presidencia municipal del PAN. Hoy sacamos menos de 10,000. Chapulco, municipio que hemos gobernado 4 veces, que ha sido panista, hoy en día tuvo 35 votos la marca PAN. La realidad está así en todo el estado. Y si sumamos las imposiciones, el hecho de haber esta dirigencia, para no personalizar, primero se acomodó en una posición plurinominal, luego se acomodó a todos sus amigos en las posiciones plurinominales locales y luego a todo el operativo del comité estatal los mandó como candidatos a regidores plurinominales en todo el estado. Son cosas que la militancia siente. En Acatlán me decían, ¿por qué tendría que haber un miembro activo de Huauchinango en la planilla de Acatlán? Como si no hubiera suficientes miembros activos en Acatlán. Ese tipo de cosas pasaron. Y en cuanto a los resultados, que es muy importante que la gente sepa, la militancia sobre todo, de los más de 500,000 votos que tuvo la marca PAN en Puebla, solamente el caso de Puebla capital y la zona conurbada, que lo comentabas, aportaron casi 400,000 votos. Y habrá que reflexionar que de ahí Puebla capital y San Andrés, dos candidatos que no quería la dirigencia actual, que hizo todo lo posible justamente porque no llegaran, y obviamente se dio la candidatura y así es como se gana. Puebla capital solamente de manera histórica aportó 318,500 votos. Esto de alguna manera ayuda para subir el nivel de votación, pero en todo el estado la tristeza, la desolación, el sentimiento de abandono es constante y la gente no lo ha manifestado. Y es importante también que sepamos que esto implica que las estructuras del PAN, la militancia, no ha podido salir a la calle a tratar de reivindicarse con el ciudadano, porque a veces estamos más preocupados por los temas internos. Y es uno de los elementos que tenemos que cuidar y que finalmente la militancia pide que se tome en cuenta. Si me permites resaltar un poco lo que dice Marcos, efectivamente, si hubo triunfos electorales, fueron a pesar de la dirigencia. Es decir, hizo todo por impedir, por ejemplo, que Eduardo Rivera fuera candidato a alcalde. Se logró a pesar de las oposiciones y de los escollos que pusieron, y ahí está el triunfo. Entonces no es una dirigencia eficaz, no es una dirigencia que esté pensando en los triunfos electorales, sino solamente en sus intereses personales. Comentabas hace un momento el tema de los agravios, por ejemplo, ¿qué es lo que expresa la militancia del interior del estado? ¿Qué es lo que dice respecto a la actual dirigencia? Bueno, la democracia partidista que tanto nos ha caracterizado ya no existe.
no se le pregunta a los miembros del partido. Ya no hay un miembro activo que se sienta importante, que se sienta tomado en cuenta en sus opiniones. Y eso tiene que volver al PAN, porque eso es nuestro ADN. Nosotros en el partido somos formadores de ciudadanos, ciudadanos que quieren participar. Y con ese ánimo, todos los militantes se inscribieron, queriendo participar, siendo ciudadanos, queriendo elegir a las candidaturas, y eso se ha acabado. Entonces, nosotros, Marcos y yo, lo que queremos junto con toda la planilla es revivir ese amor por el partido, esa participación de los miembros activos, que es lo que genera los triunfos. Claro. Ahora, digo, también es un proceso, hasta donde yo recuerdo, ya no tiene mucho tiempo, o sea, tiene mucho tiempo que no había un proceso tan parejo también, ¿no? ¿Qué garantías ustedes ven en un proceso quizá que fuera limpio, de piso parejo? Estamos hablando que está una dirigencia también, una dirigencia nacional que ha mandado señales a la actual dirigencia. ¿Cómo ven este proceso interno, Marcos? Pues mira, te diría que también es importante valorar que esto que acaba de comentar Titi es lo que nos dice la militancia al recorrer los municipios, lo que siente la militancia, y lo que la militancia quiere es tomar un rumbo distinto, corregir el rumbo que tiene hoy en día el partido. Y efectivamente, pareciera, incluso me parece que es, yo diría, incluso a pesar de la propia dirigencia, la militancia hoy en día quiere un cambio y lo va a conseguir. Sí ha habido señales encontradas, mucho más preocupadas por ver cómo se mantiene la dirigencia más que pensar en la militancia. Primero fue el tema de cambio de género, en el caso específico de poder hablar de una dirigencia que fuera exclusivamente una convocatoria para mujer. Se dio a pesar de que había varios hombres compitiendo y a pesar de que había dos dirigentes ya en su momento, la propia dirigente actual, y hace más de 25 años Ana Teresa Aranda ya había sido dirigente. No había una lógica jurídica y sin embargo se aplicó, un poco pensando en que eso iba a limitar a los aspirantes. Lo que de repente se les olvida es que hay muchas mujeres valiosas que han decidido participar de manera permanente y actuante y de manera protagónica para mejorar la realidad del partido. Dos, el tema de limitar, incluso de poder tratar de coactar a la propia participación de Ana Teresa Aranda con el argumento de haberse ido como independiente. Un tema que lo tenían perfectamente armado para limitar. Incluso hay un dato importante que vale la pena que lo platiquemos. La convocatoria tiene un candado. Sí. Tú puedes cambiar a cualquier miembro de la planilla menos a la presidenta. Y entonces era una cuestión muy armada, insisto. Y lo más interesante es que en el equipo hay muchos hombres y mujeres dispuestos a seguir dando la batalla, porque finalmente el partido nos ha dado mucho. Y es el caso de Titi, la disposición para decir tenemos que ayudar a que la militancia se sienta en casa, como lo ha hecho ella, en el partido, y no que se sienta afuera. Y por último, justamente hoy en día ha habido muchas otras señales de la dirigencia para poder decir no vamos a soltar la dirigencia actual. Me parece que es un error gravísimo. Si algo tenemos y hemos aprendido en el PAN es que si el ciudadano, si la militancia ya no quiere que estés allí, tenemos que aceptarlo. El poder no es para una persona, el poder es para transformar la vida de las personas. Y eso es en donde nos parece que se están equivocando justamente hoy en la dirigencia actual. Perfecto. Ahora, para dar un poco de contexto a la gente que nos sigue, que ve esta transmisión, bueno, esta dirigencia, este periodo que inicia, que va a iniciar este año y termina hasta 2024, entiendo es el periodo, pues es importante precisamente por la elección que se avecina en los próximos 3 años, que es gobernatura, y prácticamente todos los cargos de elección popular, tanto local como federal, van a estar en juego en la próxima elección. Y en ese sentido quiero pasar ya mirando al 2024, algo de lo que se habla mucho en este momento. Digo, para nada es un secreto, también hay que decirlo, que son perfiles allegados al actual presidente municipal electo de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, quien desde hoy ya se menciona quizá como posible candidato a la gobernatura. Si ustedes ganan la presidencia del Comité Directivo Estatal del PAN, ¿Eduardo Rivera tiene asegurada su candidatura al gobierno del Estado en 2024? Yo pienso que nosotros como dirigencia, nuestra obligación es darle cabida a todos los aspirantes. Es natural que Eduardo Rivera, siendo alcalde, pudiera tener un liderazgo, como ya lo tiene, mucho más adelantado que otros, pero en el partido caben todos.
Y para nosotros es tan importante la capital como la zona conurbada, como todos los municipios. En todos necesitamos triunfos de los alcaldes y desde luego nos estamos preparando para tener un triunfo contundente con el gobierno para la próxima elección para gobierno del estado. Si hacemos bien las cosas, si unimos a la militancia como queremos, esos triunfos se van a dar. ¿Cuáles son los líderes más fuertes? Efectivamente, Eduardo Rivera ahora lo es, pero la obligación de la dirigencia es hacer crecer a muchos liderazgos en todo el estado para alcanzar los triunfos. Hoy, insisto, ¿ese sería Eduardo Rivera el perfil mejor posicionado? Y yo te iría un poco construyendo sobre lo que acaba de comentar Titi. De repente ese ha sido, creo que, el foco en donde se han perdido sobre todo la dirigencia actual. Y me parece que el tema va más allá. Vamos a tener 6 elecciones concurrentes en ese año. Se va a renovar la presidencia de la República, las senadurías, las diputaciones federales, las locales, las alcaldías y me falta una, la gobernatura. Justamente La más importante. estamos perdiendo de vista que es un proceso en donde vamos a tener que generar todas las condiciones, no solamente la dirigencia que de alguna manera encabece, sino todos, ya lo dijo Titi, y por supuesto, pero hay perfiles muy interesantes. Y lo que me parece que es importante es que entre ellos mismos han mencionado que lo importante es dar resultados al ciudadano. Dejarnos de ver el ombligo entre panistas para ver quién va a ser el próximo. Nos parece que hay un Humberto Aguilar, que además hoy en día es diputado federal con mucha experiencia, Ana Teresa Aranda, el propio Eduardo Rivera, y seguramente saldrán más. Y lo importante es que la gran diferencia de este contexto es que todos están pensando en tener un partido fuerte, unido, ganador, capaz de poder conciliar y de salir a conquistar al ciudadano, que esa es la parte fundamental. Ahora también el precedente de la pasada elección, que es la primera gran alianza que por muchos años fue impensable, entre PRI, PAN, PRD, bueno, PAN, PRD ya se había dado, pero en este caso sumar al PRI en esta gran alianza, se ha estado trabajando desde que se obtuvieron algunos triunfos en generar gobiernos de coalición para pensar en repetir la fórmula quizá en 2024. ¿Cómo ven? O sea, ¿van por ese camino? Es decir, ¿se debe incluir a estos partidos que pues se incluyeron en la última elección? Y va a ser viable también porque, bueno, entiendo que con una nueva dirigencia van a tener que arrancar las negociaciones de cero, ¿no? Mira, la política y las cosas que dan en política siempre son muy cambiantes y muy dinámicas. La política es muy dinámica. ¿Qué se puede construir de aquí a 3 años? Pues precisamente hay que construirlo. Tuvimos éxito, creo que fue bueno la alianza que tuvimos ahora con el PRI, con el PRD, con otros partidos. Creo que dio resultados. Habría que evaluar los resultados ahorita en el contexto político que viene, y si conviene, pues sí, y si no conviene, pues no. Hay que irle ahí midiendo el agua a los camotes. Claro. Marcos, ¿cómo ves las alianzas? Y fíjate, agregaría además que esta parte es fundamental. En lo particular, y lo hemos discutido entre muchos amigos y gente del partido, que las alianzas llegaron para quedarse. Habrá que preguntarle a la militancia y habrá que construir en función del ciudadano, de lo que necesite la ciudadanía. Y me parece que eso es una ruta muy, muy válida, que se tendrá que consultar, validar y demás. Pero lo que sí es importante es que indistintamente de que con cuántos partidos se haga alianza, que no se deje olvidar a la militancia del PAN, que hoy en día pareciera que fue la que más perdió, la que más se dio espacios, la que más se volcó a tratar de conquistar justamente este espacio ciudadano, y que hoy pareciera que están olvidados, y que nos parece que es una ruta fundamental en esta reflexión. Tenemos que incluir a todos en el PAN para tomar las decisiones que nos ayuden justamente a validar todo esto que se está planteando para el 24. Ahora bien, y precisamente hablando de estas, diferencias, sobre todo en la militancia. Hace algunos días tuvimos aquí en este mismo set al presidente del PRI estatal, Néstor Camarillo, y él comentaba, dentro de la reflexión que hubo después de las votaciones, decía, el priista se suma, pero detectamos que también al panista le cuesta más trabajo votar por el PRI. ¿Cómo ven? ¿Es real este diagnóstico? ¿Le cuesta más trabajo a los panistas decir, híjole, va un priista y voy a dar mi voto por ese color? Bueno, no sé por qué tendrá esa percepción. Lo que sí te puedo decir que el panista es muy apasionado, ama mucho su partido, está acostumbrado a la democracia interna. Sí. Entiendo que los procesos del PRI son diferentes y aquí estamos acostumbrados a otra cosa. Pero mire, cuesta o no cueste trabajo, al final cumplimos.
¿sí? O sea, se dan los resultados y se cumplen las alianzas. Eso es lo que hay que pensar, ¿no? No sé a quién le cueste más o a quién le cueste menos, pero conozco a la militancia del PAN y somos apasionados y somos muy amantes de nuestro partido. A lo mejor nos cuesta un poco de trabajo, pero también somos disciplinados. Perfecto. ¿Cómo ven a la militancia? Bien, ¿Le cuesta trabajo? Sí hay casos específicos, porque además lo que es Tití, la parte del apasionamiento que traemos, la cultura, además de, recuerda que hace, voy a ponerlo muy claro, 30 o 40 años, la lucha entre los dos partidos era entre el PRI y el PAN. Y entonces, pues obviamente, el panista trae esta tradición de, pues de repente recibía maldades del PRI, ¿no? O viceversa. Era un tema complicado y era una lucha frontal. Nos parece que hoy en día estamos más preparados para una situación de este tipo y me parece que hay que seguirla moldeando, hay que seguirle dando forma y hay que llevarla más y comunicarla mejor con los militantes para que sea mucho más fácil. ¿Qué otros partidos se deben sumar? Digo, la verdad es que el PRD de milagro sobrevivió a la pasada elección. No sé qué tanto les puedo aportar a ustedes de los otros partidos. También la gente está cansada de los partidos pequeños, partidos satélite. ¿De qué tamaño debe ser la coalición que se impulse quizá en los próximos años? Bueno, y creo que como dije hace rato, salvo la mejor opinión de Marcos, eso pues está por verse, ¿no? De qué tamaño y quiénes deberían de integrarlas son cosas que en el momento se miden, no se pueden medir tan a distancia, ¿no? Las alianzas, como bien dice, llegaron para quedarse, además hace mucho, o sea, Vicente Fox ganó en alianza con el Partido Verde, ¿no? Ya se nos olvida. Sí, el hecho de que las alianzas ahora sean de otro tipo, pues sí, son cosas que hay que procesar. Y hay que procesarlas bien, como dice Marcos, porque la militancia por lo menos está esperando esa cortesía, ¿no? Ahora, estas también se dan a nivel nacional. Hay veces que la dirigencia nacional decide cosas y las decide para el país completo, que no siempre las dirigencias estatales pueden modificar, ¿sí? Pero pues para eso también estaremos nosotros evaluando acá por el margen de libertad que pudiéramos tener a nivel local para poder incidir en ese tipo de alianzas. Regresando al tema de la contienda interna, se viene apenas, los próximos días van a ser, digamos, ya el proceso interno. Si nos platican un poco las fechas, cómo van a estar yendo, y también cuando termine todo este proceso interno, cuál va a ser la postura en caso de que ustedes ganen con el caso de la dirigencia saliente y digamos la otra planilla. ¿Va a haber esa inclusión? ¿Cuál es también el mensaje para ellos? A ver, si nos tratan con justicia y piso parejo y demuestran que quieren al partido, no habría razón para no incluirlos, digamos, dentro del panismo. El panismo tiene sus propios mecanismos para expulsar o excluir integrantes. Nosotros estamos por la labor de tener un partido inclusivo, ¿sí? Por eso pedimos piso parejo, porque sí nos están haciendo algunas cosas que pareciera ser que nos tienen miedo, que no quieren que compitamos. Y nosotros queremos competir limpiamente con nuestras propuestas. No debería de haber miedo por parte de la dirigencia actual para dejarnos participar. No sé si me faltó algo de la pregunta que quieras. Las fechas, el día 15 sí. Es la fecha límite para que valide el registro que se ha hecho o los registros, y a partir justamente de esta validación empezará la campaña formal, en donde ya se puede pedir el voto, se puede recorrer el estado. Y lo que también es importante es que hay hoy en día este espacio como de veda en lo que se define qué pasa con las planillas, y que estaremos esperando nosotros justamente para lo que nos requiera la propia comisión, poderlo solventar. Nosotros estamos ciertos que no tenemos ninguna deficiencia, y como bien lo dice Tití, de repente han mandado señales muy equivocadas que no ayudan. Y lo que sí complementaría con lo que acaba de decir Tití, que me parece que es lo más claro, hoy en día hay dos elementos que no podemos perder de vista. Uno es el que la militancia lo que quiere es un cambio, quiere corregir el rumbo del partido, quiere sentirse en casa. Y dos, tendremos que dejar este tipo de contiendas como esa parte anterior para prepararnos para buscar el voto ciudadano. Ir a preguntarle a los ciudadanos, a las propias universidades, a los empresarios, a la iglesia, a los medios de comunicación, qué tipo de partido es el que tiene que reflejar lo que el ciudadano quiere. Y nos parece que ahí es en donde todos los panistas tenemos una responsabilidad. Hoy en día la propia dirigencia y la comisión tienen una responsabilidad muy seria: lograr
que el proceso se convierta en un proceso limpio, transparente, abierto, con piso parejo, para que eso ayude al fortalecimiento del partido. Si no lo hacen, creo que cometen un error grave, porque además no es Tití, no es Marcos, son más de 19,000 miembros que están pidiendo un cambio, porque la actual dirigencia ha tenido errores gravísimos justamente en su proceder y en la forma en que lleva el partido. ¿Qué tipo de mensajes o qué tipo de trabas han encontrado en esta primera etapa de registro? Bueno, nos quieren cobrar otra vez nuestras cuotas, cuando ya están totalmente pagadas. Ya demostramos que tenemos nuestras cuotas pagadas y son realmente nimiedades, porque en el fondo saben que somos gente que queremos al partido, que estamos apostados, que estamos visitando a la militancia. Eso es lo importante, que la militancia sí cree en esta fórmula y sí cree, es lo que hemos encontrado en muchos lados, la cantidad de líderes que se han estado sumando, no a una persona, no a Augusta Díaz de Rivera, no a Marcos Castro, no a la planilla. Lo que quieren encontrar es un cambio que le dé rumbo otra vez al Partido Acción Nacional, en donde ellos estén incluidos. Ahora hay que decirlo por estatutos, el hecho de las cuotas sería quizá un impedimento legalmente para participar, digamos, es por ahí donde se busca. Es en donde quieren limitar la participación, y hay que recordar que la convocatoria solamente pide dos temas. Uno es la Carta de Salvaguardia de Derechos y una carta de no adeudo, que ya las tenemos listas. Pero el Comité Estatal nos hace una invitación para que paguemos nuestras cuotas. La semana pasada nos la notifican, que por cierto está mal la fecha, que es algo muy importante. Ni siquiera sabían quiénes iban a ser candidatos y hacen la notificación de manera posterior. Y esta parte tiene que ver con el Comité Estatal no tiene esa facultad. Tiene una facultad para pedirle al Comité Municipal que revise la condición de los militantes, pero no de manera directa. Y ahí es en donde empiezan a mandar señales justamente equivocadas. Ahora, por último, entiendo que estamos en una etapa de veda en el proceso interno de Acción Nacional. Sin embargo, un mensaje para la militancia y para todos ellos que los ven y los escuchan a través de esta transmisión. ¿Cuál sería el mensaje para ellos? Vamos a ir por ustedes a todo el estado, les vamos a hacer sentir que todos tienen cabida en este cambio, en esta nueva dirigencia, y pues nos estamos viendo cuando estemos en campaña. Cada panista cuenta. Sí, así es. Y yo incluso insistiría en que el cambio, la mejora, corregir el rumbo en el partido es algo que está ya a la vuelta, que a pesar de los obstáculos que están poniendo no vamos a dejar que suceda, y porque obviamente queremos, como tú, amigo militante, ya sea de Zetamena, de Atlisco, de cualquiera de los municipios que tiene todo el estado, estás esperando este cambio y lo vamos a lograr juntos. Esperaremos a que la propia comisión notifique y agote el proceso, y en esa medida estaremos ya de manera formal buscándolos, como dice Tití, justamente para corregir el rumbo del partido. Augusta, Marcos, muchas gracias por haber estado aquí en el Sol de Puebla. Gracias a todos los que siguen esta transmisión. No olviden seguir esta entrevista también en www.elsoldepuebla.com.mx, también en nuestra edición impresa. Mi nombre es Víctor Hugo Juárez, nos vemos en la próxima entrevista.